Zoom. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. ¿Estamos? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es la Facultad de Ingeniería Química, ya todos lo saben, pero para los que nos están acompañando a través de Zoom, agradecerles también a ellos, a los que están aquí presentes y a los que están a través de Zoom, sumándose a esta iniciativa que nos ha parecido muy interesante y que espero que todos la disfruten, en donde pienso que vamos a poder pasar un momento muy agradable con una etapa de la gente que sale y atraviesa alguna vez esta facultad, que no en tantas oportunidades tenemos ocasión de valorar. Este es el caso de una nueva iniciativa que se llama, como su título lo dice, Ingeniería y Desarrollo, aportes de la Ingeniería y Desarrollo de Santa Fe y su región, y que está vinculada a todos los graduados que en alguna que han transitado por estas aulas. Muchos de ellos, que es el caso justamente de los que están aquí presentes, han seguido vinculados a la facultad. Y eso nos permite hoy la posibilidad de poder mostrarles a aquellos que no se han acercado todavía como posgraduados, a incentivarlos a que se presenten a las diferentes actividades que tenemos aquí en la facultad. Para nosotros es una retroalimentación, para nosotros los docentes, también para todo el grupo de gestión, es una retroalimentación permanente y fructífera, porque nos ubica en los verdaderos parámetros que la universidad debe tener para seguir adelante con la actualización de las profesiones y con las nuevas dinámicas que se están imponiendo en el tema de educación. Agradecer también, aparte de los presentes disertantes en esta ocasión, a la Asociación de Ingenieros Especialistas de Santa Fe, que también están aquí trabajando en este sentido para lograr este evento. Y bueno, nada más, darle las gracias a todos los presentes y pedirles que nos sigan acompañando en los próximos eventos que seguramente también se presentarán. Muchas gracias a todos y nada más, que disfrutemos este momento. Bueno, ¿empiezo yo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. La corrijo Mariel, humildemente. Esto lo organiza la facultad con la Asociación Santafesina de Ingenieros Químicos y adhiere el Colegio de Ingenieros Especialistas, del cual yo soy secretario, y también tengo una adhesión de la Federación Argentina de Ingenieros Especialistas, que yo sé que hay varios que están enganchados a través del sur. Bueno, yo tengo el relevante título de moderador. Veo acá muchos colegas que tendrían también que haber estado acá, como el Cori Arolfo. La charla de hoy, el conversatorio, que vamos a presentar, hoy es Día del Ingeniero Químico y se recuerda el primer curso dictado en la facultad hace 103 años. La primera carrera de Ingeniería Química en Latinoamérica, no sé si todos saben, es esta facultad, es la Facultad de Ingeniería Química, y el primer graduado fuera de Estados Unidos en América salió de esta facultad, de la Facultad de Ingeniería Química, de la Virtual. En los 103 años de vida de la facultad han egresado miles de profesionales que han ocupado diferentes posiciones en diferentes actividades de mucha relevancia de todo tipo de industrias. Hemos dado charlas
con la Asociación Santafesina de Ingenieros Químicos, en temas vinculados primero con papel, con pintura, petróleo, petroquímica, no sé, recordame, lácteos, bueno, cerveza, en el tema de alimentos, temas más interesantes claro, como la cerveza. en el tema de alimentos, lácteos y cerveza. Hoy vamos a abordar un tema que es un tema con el cual yo siempre insistía, que es un tema que está como medio escondido, o no desconocido, está poco valorado. Que yo recibo un feedback cuando me reúno con profesionales o colegas o industriales de otros lugares, de otros países, un tema que valoran mucho, que es, vamos a ver cómo lo presentaron acá. La ingeniería química, los profesionales de ingeniería química, la incidencia que tuvieron los profesionales de la ingeniería química en la creación de empresas vinculadas a la fabricación de bienes de capital. Es un tema relativamente no muy conocido, en el país no se conoce. No se conoce que Santa Fe es el polo más importante en el tema de fabricación de equipos vinculados a la industria de manufactura, a la industria de bienes de capital, sobre todo en empresas alimenticias. Y eso nace alrededor de 60 años. En el 65, o sea, hace 60 años empezó a tener mucha incidencia este tipo de empresas, y como una rareza en el 65 hubo un recordado conflicto de la facultad donde por un tema que todavía está en discusión, si físico-química limita o no el desarrollo, eso generó graves acusaciones de limitacionismo de parte de los estudiantes y una actitud muy dura de parte de los profesores. En ese tiempo la facultad era caracterizada por tener un cuerpo de profesores muy importante. El decano era Davi, el vicedecano era Nigro, había profesores muy valiosos, entre ellos don Nemesio de la Puente, el abuelo de Gaby, que se fueron en bandada, se fueron alrededor de 100 profesores y jefes de trabajo prácticos, renunciaron, fue una cosa choqueante, y este conflicto hizo que, empezando por estas dos personas, por el ingeniero David y por el ingeniero Negro, que era el decano y vicedecano, que tuvieran mucho más tiempo para dedicarse a actividades como es la creación de empresas de las características que estamos comentando. Ellos eran, yo no conozco a fondo, posiblemente alguno me pueda ayudar, ellos eran profesores en la mayoría de las materias más vinculadas con la industria, eran profesores de operaciones voluntarias, de procesos, y había varias estrellas, digamos, que se fueron con ellos y crearon, la primera que me viene a la mente es una empresa que se llama SEI Ingeniería, que es una mezcla que todavía están dando vueltas muchos hijos de esa empresa, aunque los hijos no acepten que son herederos, pero SEI fue la primera empresa que hizo desarrollo principalmente en la industria alimenticia de un rubro por el cual somos muy conocidos en toda Latinoamérica, que es el rubro de evaporación y secado. El CORI me puede refrendar eso. Esa empresa tuvo a la plana mayor de operaciones de la facultad. Yo no sé qué habrán hecho, si copiaron, se metieron dentro de Pride,
desarrollaron evaporadores, desarmaron, hicieron una mezcla de todo, pero hoy consiguieron generar un rubro, una de esas empresas que es SEI, un rubro que todavía lleva a Santa Fe a liderar en Sudamérica, posiblemente en toda Latinoamérica, la cantidad de talleres de equipamiento de acero inoxidable que hay en Santa Fe, la calidad y la diversidad hace que Santa Fe siga siendo hoy, y mucho más que en esa época, un centro importante en este rubro. Y la otra empresa, que ahora voy a presentar a un exponente de ella, fue la famosa, todos nos acordamos de Meitar Aparato. Meitar Aparato fue una empresa realmente líder, que yo cuando me vinculé indirectamente con Meitar a través de la empresa Ingeniería Técnica del padre de Gabriela, entendí la mística. Si alguien se acuerda del Perry, del McKay, de todos los libros de operaciones, todo, háganse la idea de todo tipo de equipamiento, bomba, filtro, válvula, evaporación, secado, bueno, todo lo que tuvimos en la facultad, Meitar lo hacía. Y el oso era uno de los principales exponentes. Después de que el oso Fernández, ahora lo voy a presentar más formalmente, Luis José Fernández, vamos a hacer al cual le dimos en el Colegio de Ingenieros, le dimos un reconocimiento a la trayectoria profesional hace 15 días, que está acá, si se puede ver. Bueno, voy a presentarlo a él para que él exponga lo que fue Meitar. En el currículum que me dio él está la historia de Meitar, está la historia de cómo una empresa de 3 ingenieros químicos, perdón, 2 ingenieros químicos y un tallerista, el ingeniero Hernández, el ingeniero Rico, el esposo de la eterna secretaria de nuestra facultad, tu tía abuela. Tengo por los dos lados. Eso por el lado de mi mamá. Y Catarino, armaron una empresa que todavía sigue siendo envidia donde yo vaya. Por ahí uno va a Chile, va a Paraguay, va a Colombia, todos tienen algún equipo de Meitar. Y hace 40 años o 50 años que tienen esos equipos, las placas siguen funcionando. Así que yo le voy a presentar ahora a uno de los principales gestores, que es el ingeniero químico Luis José Fernández, que es técnico químico. Él egresaba de la escuela industrial. Él quería que hagamos mucho hincapié en ese tema, porque realmente mucha de la gente que colaboró con Meitar, con SEI y con toda la empresa que después lo sucedieron, son graduados de la escuela industrial. Después fue profesor titular en operaciones unitarias, cátedra de proceso en la industria de alimentos, esto en García. Profesor coordinador de la carrera de técnico universitario en biocombustibles. Tuvo muchos cargos directivos, gerente de desarrollo de ingeniería en Meitar, gerente de comercio exterior en Meitar, socio y gerente técnico de Terametal, director técnico de Molino Indalar y coordinador del área técnica de IDT Consult de Santa Fe. Y él nos va, en los trabajos profesionales que él va a nombrar, ustedes van a entender, no solamente los que están acá, sino los que nos ven por Zoom, un poco qué significó Meitar para Santa Fe, porque la idea de esto es cómo la facultad generó y está generando actualmente un montón
montón de trabajo profesional en la ciudad y en la zona. Así que, Luis José. Gracias. Sí, está bien. Lo primero, no, fui uno de los ingenieros del grupo, no el más importante, ni mucho menos. No voy a estar hablando de historias, voy a tratar de hablar del objeto de esto, que es un poco cómo nacieron esas empresas, lo que yo percibo que fue lo que ayudó a que nacieran, cómo evolucionaron, y un poco la historia así mía de cómo fui trabajando en ese rubro hasta lo que es ahora. Para no olvidarme y no desencadenarme, yo lo escribí un poco en un machete que, si me permiten, lo voy a leer porque me resulta mucho más simple, lo charlamos mientras tanto. O sea, yo egresé en la facultad en el año 75. En la época mía de estudio fue del periodo bastante convulsionado en el país, que fue del 70 al 75. Acá también se vivía convulsionada en la facultad, era un despelote. Pero yo egresé en esa época, egresé en ese año, a principios del 75, tuve la suerte de ser convocado a Meita Aparatos por Pesci. Fue ella que me agarró acá un día. ¿Qué estás haciendo? Venía a hablar con mi esposo. Y Meita en ese momento era una empresa santafesina, ya con proyección nacional, que iniciaba su proyección internacional, y que estaba formando un nuevo equipo para enfrentar ese desafío de saltar al exterior con fuerza. ¿Qué era Meita Aparatos? En ese momento, el marco macroeconómico del país y el entorno mundial favorecían el desarrollo de empresas de tecnología. El marco de nuestro país, fundamentalmente. Argentina contaba con el capital más importante para el desarrollo de estas empresas, el capital humano. Y dentro de nuestro país, el aporte de los egresados de la facultad era trascendente. Tal como lo contaste vos, Julio, reconocido y no se movía dentro del país, el ingeniero de Santa Fe, ¿no? Era la pregunta que hacían todos. En esa época, con una situación macroeconómica nacional relativamente favorable, nacieron y crecieron varias empresas de conocimiento. Empresas de suministro de tecnología para la industria nacional. Hay que mirar que Latinoamérica en esa época no tenía nada en este época. Brasil no existía como país, ¿sí? Directamente. Estaba en los inicios de lo que fue su revolución industrial. En esa época, Brasil era un café, azúcar y el carnaval. No tenía otra cosa. Muchos egresados de los años 75 y posteriores aceptaron puestos de trabajo en Brasil, ya que ellos no contaban con el capital humano para lograr esa transformación que estaba su gobierno interesado, y la logró, evidentemente. Como ejemplo, cito el caso del ingeniero Rodolfo Reina, titular de la Cátedra de Operaciones Unitarias 1, cuando me tocó cursarla, quien fuera uno de los iniciadores del Instituto de Tecnología de Alimentos, y si mal no recuerdo, su primer director, quien fue contratado en Campiñas para colaborar en un instituto a semejanza de ITA para una universidad de Brasil, luego de acá los montoneros lo echaron. Así fue el correcto. Ese capital humano con que Argentina contaba fue el que permitió el nacimiento y desarrollo, no solo de Meita Aparatos, ya que también surgieron otras empresas importantes, entre las que se destacaba C Ingeniería, como nombraste, MS también, todas bajo la misma matriz tecnológica, con profesionales egresados de la facultad en su dirección, en sus grupos de diseño, y todas ellas ofreciendo equipos y tecnología a la industria de procesos de nuestra región. Meita surge de la Asociación de Héctor Catarino, que hasta ese momento hacía calderas a martillazo limpio, el código conoce la historia, donde se asocia con Edgardo Hernández y Luis Rico, los ambos egresados de la facultad, que hacían la parte de ingeniería inicial y ventas. SEI nace de la Asociación de Nigro y Tiago, también egresados de acá. Y MS surge de la Asociación del ingeniero Héctor Mascotti y de Carlos Escañetti, también egresados de acá. Todas esas organizaciones reconocieron la importancia
del capital humano y fueron sumando ingenieros a su plantel. O sea, llevaron más gente. O sea, en el caso de Meistar fue muy importante, ya en el inicio, la incorporación en sus primeras etapas del ingeniero Carlos Argentino Rojas, quien era anteriormente el adjunto en la Cátedra de Operaciones Unitarias 2 de la Facultad de Ingeniería, que fue uno de los que salió en ese momento. Estos profesionales en estas empresas vieron y explotaron la importancia de la venta de líneas de procesos, no de equipos únicamente. Líneas de procesos para la industria alimentaria del país, elaborando las materias primas producidas en la región de influencia de la Facultad de Ingeniería Química. Este tipo de suministro, líneas de procesos, solo es posible teniendo o desarrollando el conocimiento, un know-how propio que permita garantizar el proceso y el producto. Las materias primas de nuestra región son fundamentalmente alimentos. Estas industrias deben suministrar el equipo adecuado y el proceso correspondiente para asegurar la inocuidad, la sanitariedad, la calidad nutritiva, la calidad organoléptica y funcional de los productos. Esto requiere un muy buen capital humano, el que es la base fundamental de estas empresas. Me olvido de la parte financiera económica que es imprescindible, pero esto es básico. Meistar en esa época desarrolló los equipos a placas, intercambiadores de calor y evaporadores, también a placas, o de film, o de circulación forzada, y otros tipos de equipos de proceso, lo que le permitió insertarse fuertemente en la industria láctea. Como bien dijiste, se hacía todo lo que tenía el PR prácticamente, salvo columna de destilación. Ahí no se... Aunque sí tenía una pequeña columna para recuperación de aromas en la recursos. Sí, la ciudad, exactamente. Roberto, en el año 80, acá en el país había prácticamente un orden de 1.800 equipos de pasteurización simplemente, solo de ese rubro instalado funcionando, hechos por Meistar. O sea, entre otras líneas de proceso, y la empresa contaba con un taller muy importante de fabricación. En algún momento llegamos a tener casi 300 personas, ¿te acordás? Más el grupo de ingeniería, que éramos casi 70, el grupo general de profesionales, no solamente ingenieros. En el periodo entre 1975 y 1980, nuestra oferta era competitiva a nivel mundial. Podíamos ofrecer fuera del país cómodamente, o sea, ofrecíamos una tecnología y equipamiento de calidad semejante de la industria europea o americana a precio entre un 30 y un 40% más baratos, que era lo que nos hacía atractivos, fundamentalmente, porque si uno va a México y le dice compren al argentino, compren al yanqui, le compran al yanqui 1000 veces antes que al argentino. Sin embargo, el precio sí hay que pensar. No era tan importante para ellos, la plata era lo de... En ese mismo periodo, todas las empresas citadas crecieron y exportaron parte de su producción. En el caso de Meistar Aparatos, se hicieron plantas completas o líneas de procesos tipo llave en mano en Cuba, Costa Rica, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, y además una serie de plantas de producción también en Argentina de jugos, plantas de congelados, plantas de lácteos, plantas de la industria cárnica, o sea, se cumplía un rubro muy grande de industrias a las cuales se suministraba. Acá es de destacar la importancia de las adecuadas políticas nacionales, o al menos la importancia de evitar las inadecuadas. Al final de este periodo de gran crecimiento empresario, de este tipo de en plena dictadura militar y con Martínez León en el Ministerio de Economía, se modifica totalmente la orientación económica con que veníamos y se larga la época del famoso 1 a 1 respecto al dólar. Fue el primer 1 a 1. Y el cambio fue impactante. De ser competitivos, pasamos a ser más caros que los alemanes en un 30 o 40%. Así, con un decreto solamente. Ese cambio de política económica no solo nos sacó del mercado internacional, la competencia en el mercado interno se hizo imposible. Nuestros clientes durante años pasaron a comprar a la industria europea, que había pasado a ser más barata, y que además ofrecía pagar con crédito a largo plazo. O sea, y no había restricción de importaciones. Alfa Laval, Todo. Todas estas empresas, las que nombramos antes, Meistar, SEI, se vieron afectadas seriamente. Sufrieron procesos de achicamientos
concursos preventivos, desinversión y finalmente, antes o después, la disolución y desaparición. Personalmente, a mediados de 1980, yo decido salir de Meta. Meta en ese momento se presenta a un concurso de acreedores, reduce su plantel, invita a una serie de ingenieros del grupo pequeño que querían armar, o quedarse con un grupo pequeño, perdón, quedarse con un grupo pequeño de ingenieros, me invitan, yo decido salir. Inicio con un grupo de colegas un emprendimiento que intentaba ser semejante, o sea, hacer una empresa de suministro de instalaciones de procesamientos de alimentos y de industrias químicas, pero sin taller propio. Esa empresa se llama Trametal. Propiedad. Esta metodología de trabajar sin taller propio permite ofrecer líneas de procesamiento con tecnología y know-how a un costo un poco menor, permitiendo competir en un mercado que en ese momento era muy difícil. Con esta forma empresarial fue posible suministrar una serie de líneas de procesamiento para distintos clientes de la región y algunos del exterior. Sin embargo, la principal dificultad de este tipo de enfoque es que no se puede controlar los plazos de ejecución. Se está sujeto a inconvenientes de terceros que afectan la prestación de los servicios propios. Por ahí no se puede entregar porque a uno no le entregaron, le faltan los proveedores, y uno queda colgado del pincel sin la escalera, está pintando lo alto. Finalmente, a partir del año 2008 constituimos un grupo de ingeniería, en asociación con el ingeniero Héctor Mascota, ex-MS en ese momento, denominado IDT Consult, con un enfoque distinto a los anteriores. En este caso, el suministro al cliente o inversor es el paquete de tecnología, aportado mediante la entrega de los planos constructivos de los equipos especiales a construir, las especificaciones de los equipos de estándar o de estantería, los planos de montaje y la ejecución de la supervisión de la construcción, el montaje y finalmente la puesta en marcha y ajuste de los parámetros de funcionamiento hasta cumplir con las especificaciones del producto obtenido. Esta modalidad le permite al inversor manejar su dinero él mismo. Es él quien compra, en base a nuestras especificaciones y sugerencias. Pero él tiene el control económico de su proyecto. En nuestro caso no es necesario tener una estructura administrativa ni productiva importante para manejar la gestión del proyecto. Esta metodología, que se adapta bien a emprendimientos de mediana capacidad, permite inversiones bastante más baratas que en los casos anteriores. Con este grupo hemos desarrollado una serie importante de emprendimientos. En el rubro de los aceites vegetales, la industria de los alimentos balanceados, el biodiesel y los oleoderivados. Ese grupo sigue funcionando. Esta es mi experiencia dentro de la ingeniería. En todos los casos el trabajo y la prestación lograda fueron potenciados por la pertenencia a un grupo de profesionales. O sea, no se puede trabajar solo. En estos pocos párrafos que he puesto hasta acá se pueden apreciar tres formas distintas de ofrecer los servicios y prestaciones propias de la ingeniería química a la industria del proceso de los alimentos. Sin duda la más importante de las tres. Todas tienen en común su base, el conocimiento, el know-how, o sea, lo que los profesionales aportan. El know-how tecnológico es necesario resaltar la influencia que tiene en el contexto de cada una de ellas. Sin embargo, fue el contexto que ofreció fundamentalmente nuestro país en esos años la que condicionó a cada una de estas empresas en su nacimiento y en su evolución. Por ahí suben, por ahí bajan. Hoy estamos todos que no sabemos parar. Esperando, pero sin saber qué es lo que viene en el corto plazo. Creo que este es el aporte que puedo presentarle acá. Y bueno. No guardé plata en el guarda. Meta, perdón una cosa. Es un falso prejuicio de que los socios de Meta comieron el capital y no supieron aprovechar. En esa época se vivió muy bien, realmente. Los socios de Meta lograron buenas ganancias. Sin embargo, invirtieron mucho en la empresa. En el momento que la empresa se va a concurso de acreedores, porque cambian las políticas, en ese momento se estaban desarrollando
un nuevo sistema para fabricar los equipos placa, en el cual se iba a trabajar con una enorme prensa, mucho más grande de la que teníamos, que alcanzó a comprar, creo que nunca se pudo poner en funcionamiento. El papá de Gabriela estuvo. Exactamente. En el cual la placa se conforma ya no con dos matrices, sino con una sola matriz, una matriz macho y una matriz de goma que hace de consistente. Se estaba invirtiendo, continuamente se estaba invirtiendo. Por ejemplo, estamos tratando de desarrollar sistemas de evaporación para secado de vinazas. Las vinazas de la destilería alcohólica, porque se pensaba que el alcohol era una posibilidad importante de desarrollo. ¿Y cómo se desarrollaba eso? Simplemente se instalaba un evaporador piloto en la fábrica, un evaporador, por ejemplo, de superficie rascada en este caso, y le daban hasta que se concentraba, poniéndose alguien a trabajar con el equipo. Julio Busanich estuvo trabajando en eso, haciendo ensayos, teniendo también Busanich, que hasta que lo rompía el eje trabajaba con el equipo. O sea, la empresa invertía mucho, no es que no había inversión, pero había una buena separación de capital hacia los socios. Eso sí. Sin embargo, no hubo malversación. Bueno, sigo. Yo no me presenté, todos acá me conocen, pero para si hay alguno en el Zoom, yo soy ingeniero químico también, Julio Peno. La tuve a Mariel, también hizo una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, donde ella fue de mi docente, estuve contento. Tenga buenos recuerdos. Tengo buenos recuerdos, y me sirvió mucho para cuando trabajé con el padre de Gaby. Bueno, yo ingresé en el 71, no digo cuándo me recibí porque es medio vergonzoso, pero viste lo que dice que hay que recibirse en 5 años, no era el caso de esa época. Bueno, yo no estuve en la facultad del 76 al 84 por razones conocidas. Muchos de nosotros fueron expulsados de la facultad y recién pudimos volver a mediados de la década del 80. Bueno, me recibí a fines del 80, más que me recibí en realidad, terminé las materias y en el 2000 estaba un funcionario Enzo y me dijo, si no rendí el proyecto, todo lo que hiciste lo vas a perder. Gracias a él, por la incorporación en el 84. Primero, por eso, pero yo con estudio. quiero cambiar un concepto. No es que tardaste. Las circunstancias de la construcción de la democracia en el país te llevaron a un punto en que tuviste que emplear tu tiempo que no deseabas en otra cosa y después cuando volviste lo hiciste con fuerza. En realidad les cuento, durante ese tiempo yo trabajé en empresas de servicios que les aseguro que la empresa de servicios vinculada a la banca y al seguro se gana mucha más plata que la ingeniería, pero justo nos agarró el 2000, me agarró a mí el 2000, ¿qué herramienta? Me fue mal en un emprendimiento, ¿qué herramienta me quedaba? Y me quedaba título de ingeniero químico. Entonces, gracias a eso que me impulsó a hacer el proyecto, siempre un eterno agradecimiento al papá de Gabriela de la Puente, que me convocó para trabajar en mi métier, que era el tema comercial, pero en ingeniería. Imagínense, después de 20 años, tuve que empezar a agarrar el Mackay, el Perry, el Chemical Engineering, todo. Y le aseguro que quedé gratamente impresionado, porque en esa época, como decías vos, hasta el 2000 estaba el 1 a 1. Un filtro Oliver, el mejor filtro Oliver de una empresa italiana, valía $80.000. Lo mejor de lo mejor. Todos saben. El que hacíamos nosotros, el que hacía el papá de Gabriela, valía 160.000. Así que imagínense que en esa época todas las empresas de bienes de capital estuvieron a punto de desaparecer. A vos te pasó, a todos. Bueno, cuando viene el 2000, hay un cambio del 4 a 1, pasamos de que valga 60 a que valga 40. Entonces vos ibas
una empresa y ya como decía el ingeniero Fernández, realmente éramos más competitivos. Entonces se pudo empezar a vender y empezaron a funcionar otra vez. Y además, yo cuando vi, yo que venía de actividades comerciales que no son afines a la ingeniería, pero el ABC, la parte comercial, era la misma. O sea, había una mística en las empresas de ingeniería que te llevaban a que con Eduardo íbamos a Bolivia, íbamos a Paraguay, íbamos a cualquier feria. Bueno, es lo mismo que viene de la Tecnofita en este momento. Eso siguió, estos últimos 20 años, las empresas sucesoras de Meitar y también de SEI, entre las que se encuentra TAP, cuyo uno de los propietarios tenemos acá al lado, realmente no sé si no tuvieron o aprendieron de los errores, fueron mucho más austeros. Y ninguna de las empresas hijas, digamos, de las iniciadoras les va mal. Hoy son líderes en la Argentina. Tengo un amigo que ustedes deben conocer, que es el ingeniero Sergio Bagnaroli, que tiene una empresa que se llama IAF, junto con un ingeniero mecánico, que actualmente tiene una empresa en Colombia y otra acá. Él, a diferencia mía, le fue mucho mejor, no vivió el proyecto, pero le fue muy bien. Hoy actualmente está haciendo ese hijo de las primeras 6, tiene en ejecución 7 plantas de secado entre Colombia y México. Y un compañero que estudió con nosotros, posiblemente de lo mejor que junto con el ingeniero de TAP y con Hugo Raimondi, que iba también que no pudo venir hoy, eso, también con la gente de SEI Contreras, todas están funcionando, a todas les va muy bien. Así que, bueno, ahora vamos a charlar un poco, vamos a darle pie a un conocido de ustedes que es el ingeniero Eso Zamboni. También gloriosa, en el caso electromecánico. También egresado como técnico mecánico, electricista, de la Escuela Industrial Superior, ingeniero químico, y MBA en la Universidad Empresarial Siglo XXI. Bueno, acá hace una lista de becas y especializaciones. Él, en realidad, él estuvo también en el tema vinculado a lácteos, pero él también es dueño, junto con Eduardo Otero, de una empresa que proviene también de SEI Ingeniería, que se llama TAB. Así que él nos va a contar un poco la experiencia. Bueno, a ver, yo te diría que si querés ir pasando de fondo las imágenes son ni más ni menos los equipos que se fabrican. Pero yo voy a tratar de ir sobre 3 conceptos. Técnica avanzada de ingeniería. Las otras ingenierías, las del amigo Bagnaroli, o cualquier ingeniería donde los ingenieros químicos de Santa Fe, de esta facultad, han conseguido conformar empresas, tienen que ver con lo primero que bien Julio y Luis marcaron. La conformación de una base de conocimiento que permitió evolucionar en un momento disruptivo de la facultad desde el punto de vista académico, porque muchos se fueron. La facultad aportó muchos momentos disruptivos en Argentina. Que las crisis internas, que eran crisis de avance, crisis de positivismo, los ingenieros químicos tenemos ese grave problema. Vivimos de forma positiva. A veces evaluamos lo negativo, pero siempre nos levantamos todos los días con el positivismo, y ese positivismo nos ha hecho evolucionar. Luis recién recordó cuando se fue el ingeniero Rein. ¿Y por qué lo voy a contar? Porque en una de las empresas de Diagrama estamos en relación con una empresa que se llama Procin,
en la comercializadora número 1 en Brasil de enzimas. Y fíjense cómo a veces centrifugamos el conocimiento, lo sacamos de la madre FIC, de la madre ortogonal, y lo mandamos. Ese ingeniero, que es el dueño de Procim, la máxima comercializadora de enzimas de Brasil, estuvo formado y tiene el mejor de los recuerdos de Rodolfo Reina cuando estuvo en Campina. Lamentablemente, los vaivenes políticos, los vaivenes macroeconómicos, como bien marcaba Julio Luis, han provocado siempre inconvenientes en el país. Pero es esto lo que hay que rescatar, la primera parte de lo que me interesaba decirles. No dejo de reconocer que TAP de Ingeniería, con la presencia de Eduardo Otero y un ingeniero mucho más joven, que es Jorge García, que fue alumno de la facultad y fue alumno mío, hemos constituido una base. Pero Otero, ¿de dónde venía? Eduardo, ¿de dónde venía? Del departamento técnico de esa ingeniería. Y también a estos departamentos técnicos se les sumaban los egresados de las escuelas técnicas locales. Acá al lado tenemos la hermana Escuela Industrial Superior, pero también estaban en la Avellaneda y de otros lugares. O sea que había una masa crítica, un clúster, como se dice ahora, que permitía lograr todos estos avances en equipamiento. El único problema, el grave problema estaba por un lado la macroeconomía, como bien remarcaron ellos, pero por el otro lado, como han ido cambiando, y vamos a entrar en la segunda parte de lo que quería decir, porque esto es un conversatorio. No preparé nada porque caí acá porque los amigos me trajeron. Y la segunda parte es esta. ¿Cómo eran los ciclos económicos y tecnológicos antes? Y cómo fueron evolucionando y son ahora. Los ciclos económicos y tecnológicos, como bien marcaban, antes eran largos. El desarrollo internacional, el conocimiento, las necesidades de equipamiento permitían que los ciclos fueran 20, 30 años, 40. Y se podía seguir innovando, siempre y cuando las condiciones locales lo permitieran. ¿Está? O sea, lo que acababan de marcar de esa prensa, que iba a dar lugar, imagino, a un espesor más chico para conformar las placas, mejor transmisión, una ventaja competitiva para los pasteurizadores de meta. Pero las debacles económicas no permiten a veces esa evolución. A esos ciclos largos, ahora hay otro problema, que pasamos por una etapa intermedia. Quien puede realizar un equipamiento, quien puede realizar una inversión en innovación, tiene los ciclos mucho más cortos actualmente. Y tiene que cambiar rápidamente lo que está diseñando. Una de las claves que le está permitiendo a técnica avanzada de ingeniería mantenerse es que no hacemos dos generaciones de equipos de la misma manera. No podemos hacerlo. ¿Por qué no hacemos dos? Porque el evaporador que vendimos en México no es lo mismo que el evaporador que estamos por vender en provincia de Buenos Aires, o la planta que estamos por vender. Porque la violencia de los cambios y el conocimiento que acompaña a esos cambios nos introducen rápidamente en esquemas totalmente diferentes a los que estamos manejando. Hoy las estructuras están conformadas con un gran diseño, con soft, SolidWorks, el AutoCAD ya es historia, SolidWorks con sus diferentes variantes, con un soft de automatización. Cualquier planta, como bien decía Luis, hoy puede ser gestionada, mirada y vista desde el punto de vista económico por ingenieros químicos, o bien en la conformación de equipos con mecánicos, electromecánicos y economistas. Este cambio, que es esta segunda ola, nos lleva a una tercera. Y esta tercera ola es la que está emprendiéndose ahora muy rápidamente. Internet de las cosas, el famoso 5G, donde cualquier planta la vamos a poder sistematizar y manejar. Nosotros trabajamos en la automatización con una empresa de La Plata, que son ingenieros electrónicos, como nosotros somos una mezcla de químicos, de procesólogos y a su vez de mecánicos. Esta planta en forma remota
está controlada la planta, una de las que instalamos en México, de forma remota. La planta automática, la parte de automatización, controla 24 horas, 7 días a la semana. También es cierto que esto permite otra instantaneidad, que es la instantaneidad económica. Si no me pagaste para el 22 de febrero, se te cae el 23 de febrero el sistema. ¿Está claro? O sea que han cambiado también las relaciones económicas muy fuerte vía todo esto que estamos analizando. Y el tercer gran preocupación y concepto es que para poder mantenerse vendiendo equipamiento altamente competitivo, se necesita una macroeconomía local muy clara, no tergiversada. Se necesita la apoyatura de los bancos que siguen sin entender cómo vender tecnología nuestra generada por ingenieros químicos en la ciudad de Santa Fe o en otras ciudades. Y un tercer punto es que hoy, lamentablemente, ya no se puede vender los paquetes llave en mano, porque hay una ultra especialización. Entonces uno puede acoplarse en parte en los paquetes. Hemos suscrito un acuerdo con una empresa que es una de las más grandes del mundo en huevo, y nosotros vamos a poder participar solamente del secado spray. ¿Por qué? Porque obviamente antes se podía hablar de un proyecto de punta a punta. Hoy las envasadoras son ultra especializadas, están los alemanes, están los italianos, los americanos. Nosotros vamos a poder recurrir a nuestro secado spray. El proceso de concentración con membrana de huevo, dada la viscosidad de los huevos, lo maneja muy poca gente en el mundo. Hay 3 o 4 proveedores nada más. O sea que la parte de la rotura y la separación de la yema y la clara, que es una pieza que permite prácticamente por su conicidad y su rugosidad separar la clara de la yema, hay 2 marcas o 2 patentes en el mundo, no hay más a dónde recurrir. O sea que el mundo, a su vez, en vez de desarrollarse y expandirse tecnológicamente en forma horizontal y que los equipamientos empezaran a poder evolucionar en ese mundo horizontal, en muchas tecnologías se ha ido hacia la punta de la pirámide. Pero ¿dónde están las oportunidades? En Latinoamérica. Latinoamérica, nuestra querida Latinoamérica, todavía es una gran oportunidad. Los brasileños, bien remarcó Luis, evolucionaron, pero todavía creemos que es posible realizar alianzas. Alianzas estratégicas para producir y trabajar. Nosotros tenemos toda una metodología, y vuelvo a la primera parte, llamémosle una base o una clusterización, y es por ahí donde está el camino. Para poder mantenerse hoy, nuestras empresas que fabrican equipamiento van a tener que estar con un alto grado de especialización, un alto grado de tecnificación y viendo muchísimo, buscando muchos datos, qué es lo que está pasando y analizando en el mundo, porque cualquiera con pasión, con inversión, puede innovar en un equipo y provocar un cambio a lo que nosotros pensamos. Esos más o menos son los 3 tópicos que quería hacer en forma concatenada con lo que dijeron ellos, pero si no hubiéramos tenido esa base creada por ingenieros químicos que salieron de operaciones, de procesos, de las facultades, de la escuela, no hubiéramos podido llegar a tener hoy la cantidad de empresas de ingeniería dispersas donde siempre hay un ingeniero químico egresado de Santa Fe ahí presente. Te agrego eso, que estamos vendiendo en los Países Bálticos. La última vez que fui estaba vendiendo estaba duro el mercado argentino y se fueron a Y la zona Indo-Pacífica. Fácil de trabajarlo. Pero porque yo iba a estar en el Skype. no te olvides que todo el mundo mira a China y tener a Japón que está preocupado. Hoy las empresas japonesas viven de los royalties, que es algo que no supimos implementar como empresa de ingeniería. Yo no sé qué piensan todos. Yo me pongo a repasar un evaporador, un spray, necesitar los coeficientes. Todo lo que vos dijiste es espectacular. Pero si no sabes diseñar el evaporador, el spray, el filtro, y en eso posiblemente
quien es líder, Eduardo de la Puente, el papá de Gabriela. Yo creo que el ABC de lo que nosotros aprendimos acá, de lo que nos enseñaron los Rojas, los Reina, sigue siendo... ¿A qué voy? Que las operaciones no han cambiado tanto, en mi percepción. Las operaciones, nosotros no sabemos. Yo entro en un spray ahora y sigue siendo el mismo spray que copió 6 hace 50 años. Ni lo No, pero vos tenés las dos facetas, Claro. como investigadora y ahora dentro de los fierros. ¿Y cómo te va? Me da de cuenta. Ahora vemos. Bueno, gracias. Otro. Realmente, eso además del tema de TAP, yo no sé si todos saben, mucha gente que está en Zoom posiblemente no sepa, es un especialista en todos los temas vinculados a enzima y desarrollo lactocaseario, digamos. Tiene una empresa que se llama Diagrama, que es el líder y que también le vino bien, porque yo recuerdo cuando yo trabajaba en servicio, yo compraba los autos 0 kilómetros y lo que vendía me lo compraba eso. O sea, nos daba la pauta de que los servicios andaban mejor que la ingeniería. Sí, vos andabas bien, yo te compraba un carro. Es verdad, es verdad. Un Renault. ¿Cómo lo había dejado haciendo kilómetros vendiendo seguro? Y yo quería vender equipo, o quería vender fermento con ese auto. Bueno, de todos modos, Bueno, después de un tiempo, claro, cuando me dijeron este auto es de Julio, ajá, fue un amigo, voy a dejar los autos. Si le compraste un auto usado. sí, bueno, muy interesante la exposición tuya. ¿No? Así, Escucharla de Gabriela, ¿sabes? la que ahora la voy a presentar, Gabriela de la Puente. Bueno, Gabriela es la hija de Eduardo y la nieta de don Nemesio. Ella por ella. Bueno, pero para nosotros, Nemesio fue una gran autoridad acá en la facultad, uno también de los fundadores de SEI. Sí, él estaba ahí también escuchando con yo, de SEI Ingeniería. Bueno, ella actualmente es profesora adjunta de la Cátedra de Psicoquímica y Termodinámica de la FIC, más linda que se visto. Los antecedentes, y jefe de departamento de procesos, empresa Ingeniería Técnica y Intesa, donde yo trabajé desde el 2000 al 2010, que actualmente está radicada en Montevera, dedicada al diseño y construcción de equipos para la industria, especialmente alimenticia, desde el año 2011 a la fecha. Eso Yo, desde el año 2011 a la fecha. sí, no, yo lo leo porque eso lo escribí yo en el 2000. La empresa dedicada al diseño y construcción de equipamiento para la industria es una de las empresas hijas de Meitar. Cuando decimos de que Meitar tuvo muchas empresas que ahora lo está haciendo muy bien, incluso generó ingenieros como el Coli, que está trabajando para una empresa manejada, cuyo dueño es un ingeniero mecánico, pero anda bien desde que el ingeniero químico Hizo el aporte. hizo el aporte al ingeniero químico, que se llama SEMA, que se llama SEMA. Bueno, los antecedentes académicos de investigación de Gabriela de la Puente, ella, investigadora del CONICET hasta el año 2011, en el INCAPE, se desempeñó en el área de craqueo catalítico de hidrocarburos. Ingresó como becario doctoral en 1995, luego postdoctoral en la Universidad del País Vasco, en España, entre 2000 y 2001, y en ese año ingresó como investigadora asistente, luego adjunta y finalmente fue promovida a investigadora independiente en el año 2011, año que renunció al CONICET.
Cuando te promueven, renunciás. Ya está. Ya está decidido. Está decidido antes. Dirección, bueno, y otro antecedente, dirección de investigadores, tesis, becarios, tesina de grado, muchos proyectos de investigación, publicaciones en revistas internacionales, premio estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas en el 2010, sección Ingeniería, premio a Jóvenes Científicos Fundación Mujibón, 2007, especialidad de Ingeniería de Proceso, y directora de la carrera de licenciatura en Química del 2005 al 2011. Todo Esa es la parte académica. la parte académica. Y bueno, la parte vinculada con la industria, ahora nos voy a contar un poquito de lo que Gabriel está haciendo yo. Entré a la empresa después de que tuve una serie de inconvenientes, como todo el país, en el año 2000. Quedé sin trabajo, tenía una empresa de servicios, y bueno, me convocó el papá para la parte comercial, y bueno, tuve hermosos 10 años trabajando con Eduardo, que me dio una gran mano en una situación muy difícil para mí. Y bueno, llevamos Intesa. Yo le aseguro que desde el norte de Chile hasta el sur de Chile hemos hecho evaporadores de agua cola de pescado, que yo cuando empecé no sabía que existía. Nos metimos en todos lados, en Bolivia, fuimos a toda la feria, fuimos a la FISPAL. Realmente la experiencia de esos 10 años fueron excelentes. Después me fui con un amigo que acá todos conocen también, que se llama Juan Maurici, que estuvo en física. Debe ser una de las personas que más conoce el tema de aguas, de tratamiento de agua, de membranas, de ósmosis inversa, ultrafiltración, nanofiltración, que ahora está colaborando con el CONI en ACEMA. Así que, bueno, Gabriela, contá un poquito. Bueno, como decía Julio, yo hice toda mi actividad académica hasta el año 2011 acá en la facultad, muchos me conocen. Y en el año 2011, bueno, renuncié a la carrera de investigador, hacía muchos años, varias veces mi viejo, que tenía la empresa esta ingeniería técnica con un socio, me quería que vaya a ver si me incorporaba, porque hay un ingeniero, todavía está, químico trabajando, que hoy, que también Perdón, súper. ingeniero, sí. El number one, súper meticuloso. Es el ingeniero químico que está en la empresa, y bueno, hablaban de hacer un recambio internacional, y de proyectar hacia el futuro, y bueno, yo siempre le esquivaba, pero bueno, en este momento, por cuestiones personales, bueno, era el momento, y me decidí a aportar a la empresa, ¿no? Entonces ahí fue que fui a trabajar con ellos. Ya estaban en Montevera. Ponía ahí una fotito de dónde está ubicada ahora. Estamos allá en el cruce, pasando la ruta, sobre la ruta 2, pasando la ruta 5, tenemos un par de galpones de 1200 metros cuadrados, ahí donde se hace toda la parte de taller y mecanizado. Ahí. ¿Querés pasar las fotos? Pasar las fotos, total son fotos de los equipos. Entonces, bueno, ahí hay después una imagen de lo que es el taller de mecanizado de la empresa. Bueno, como un poco contó Julio, en la empresa se hace todo tipo de equipos que están involucrados en la industria en las industrias químicas, desde intercambiadores de calor de todo tipo, película rajada, que después se usan como gelificadores. Ahí hay algunos secaderos, spray, un rotatubo con la parte interna. El anterior era un rotativo, un rotatubo, un intercambio adentro.
todo lo que es filtrado filtro del vacío, filtro de alta capacidad rotativo, filtro de membrana, nanofiltración, ultrafiltración, membrana cerámica, más espacio. Ah, bueno. Prensa de banda, prensa a tornillo de distinta capacidad y tamaño, molinos a martillo, horizontales, verticales, reactores, y en este caso un reactor que se hizo para una plantita de fabricación de pectina con un convenio con la Estación Experimental Obispo Colombre de Tucumán, que se está instalando como plantita piloto para bueno, se hace todo tipo de tanques también. Y en lo que me iba a detener un poquito más es en la parte de los evaporadores, porque es donde hay más aporte de mi aporte, digamos, como con los fundamentos de la ingeniería química y de los procesos, ¿no? Bueno, una aclaración, como bien dijo Julio en el currículum, yo no soy ingeniera química, ¿no? O sea, todos saben, soy ingeniera química, pero Tampoco soy técnica de la escuela. tampoco soy técnica de la escuela industrial, todo mal, pero bueno. Luego de cuando hice el doctorado en química, hice la especialización en con los cursos de ingeniería, porque siempre me gustó mucho más la parte de ingeniería, la parte de diseño, la parte de cálculo, que la parte de química. Entonces me enfoqué hacia ese sector. Y en particular en la empresa, lo que hago junto con Roberto, ahora Roberto ya cada vez menos, después de que me transfirió mucho de su conocimiento, lo que hago en la empresa es fundamentalmente el diseño y cálculo de los que son los equipos de intercambio de calor, todos los evaporadores o intercambiadores de calor, calentadores, pasteurizadores. Y en lo que hace a los tipos de evaporadores que se hacen, todos los que se conocen, ¿no? Pouring film, rising film, circulación forzada, con película cascada. Y a placa, evaporadores no. Y así incorporamos equipos a placa. Tip. A vos, Roberto Godoy, el ingeniero Roberto Godoy, le está cediendo a Gabriela su know-how. En TAP está pasando que el ingeniero Eduardo Otero le está cediendo a la ingeniera Marta su know-how. En diagrama está pasando con Alba Alonso. Hay una paridad de género cada vez más pronunciada. Ya la ingeniería ya no es tan machista, o por lo menos hay gran presencia. Él se ríe, pero no es tan machista en los cargos. No, yo me río de otra cosa. En mi época, por ahí se llamaban algunos bailes de la universidad. Las chicas de ingeniería. Había 4. Y no eran las más codiciadas. La ¿no? linda era la de bioquímica. Claro, cuando bioquímica estuvo acá, y sí, La doctora Federica. Claro, ahora está cambiando también eso. ahora son las mujeres. En la parte de evaporación es donde más uno siente, o por lo menos yo siento, todo lo que, y valoro, todo lo que me aportó la facultad, todo el conocimiento, todas las horas de estudio, los fundamentos, para todo lo que sirve estudiar los fundamentos, ¿no? Interpretar los fenómenos, todas las fisicoquímicas, la termodinámica, los balances. Bueno, todo eso, todas las materias, las transferencias, aplicado a un equipo hay todo. Uno tiene que saber calcular la bomba, calcular las pérdidas de carga, saber calcular los coeficientes, para eso necesitamos las propiedades de todo el compuesto, todo lo que se les ocurra. De un producto que a veces, por lo general, no es conocido, porque cuando es conocido siempre el tipo, bueno, hace otro que
Entonces, no, siempre te toca un producto desconocido, que no sabemos cuál es la viscosidad, que no sabemos cómo se va a comportar, que no sabemos si se va a Aceite pegar. de agua de cola de Si no pescado. se va, claro. Entonces, Y no de bueno, cualquier pescado, de pescado chico. conseguir toda la información, ver hasta qué punto se puede trabajar, hasta qué punto de viscosidad se puede trabajar con un tipo, cuando hay que pasar a otro. Entonces se combinan en un mismo evaporador, junto con un Leiner, que hemos hecho evaporadores para gelatina, se combinan en cada uno de los efectos, distintos tipos, Falling Film al principio, Rising Film en el segundo o tercer paso, película rascada en el último paso. El Leiner trabajamos en conjunto. Sí. Yo toda la parte de la operación que hicimos que en hicieron el conjunto. secado. Entonces uno ve todo, ¿no? Dice, bueno, ¿cuándo voy a usar el tono? Ahí se usa todo lo que estuvimos aprendiendo. ¿eh? Entonces, bueno, eso, ahí uno mete todo, ecuación, diseño, validación, porque uno diseña suponiendo muchas veces cosas que no maneja, se valida todo con información de plantas, se ajusta modelo para el próximo. Y bueno, y trabajamos así con muchos productos desconocidos. Entonces, esos equipos estaban ahí. Estos son particularmente equipos para jugos cítricos. Todos los que están ahí. Esto no, el azul. Por favor. El equipo que está azul es un equipo para concentración de inulina. Hay 6 equipos de eso en México. De concentración de inulina y miel de agave. El agave es la piña con la que se hace tequila. La cara azul. El agave azul. Y bueno, además se hace una miel que se llama miel de agave que se concentra sobre evaporadores, o sea, inulina que después se seca en spray. Y bueno, fue un producto que también se desarrolló, no había evaporación, no concentraban, se hizo un equipo piloto primero para la... Exacto, después a partir de ahí sí se nos se equipos más. Ese es el tipo de liner, y bueno, y como una cosa para destacar, lo que les quería comentar, esos son 2 concentradores, el de la derecha, más bonito, un concentrador de vinaza de maíz, vinaza de maíz, de una destilería, que está integrada energéticamente a la destilería, porque trabaja como fluido calefactor con el alcohol de tope de columna, ¿no? Es decir, que el evaporador, el concentrador de la vinaza, que la vinaza es el fondo de la columna de destilación, el concentrador trabaja con 3 efectos y trabaja en el primer efecto con los vaos de la columna de destilación, es decir, que sería como si fuese el condensador de una columna de destilación. Nosotros cuando planteamos la columna de destilación, ponemos el condensador y va al tanque de reflujo y vuelve a la columna. El concentrador trabaja como si fuese el condensador de la columna de destilación, condensa el alcohol, vuelve al tanquecito de reflujo, concentramos la vinaza 5 veces, que cachamos ahí también el volumen, 5. No tiene más información que te va a desacelerar tu vida. Y el de al lado, el de la izquierda, es un concentrador. Es un concentrador de vinaza, pero también de vinaza de caña, que está instalado en un ingenio en Tucumán, un equipo que procesa 350 y 60 metros cúbicos por hora de vinaza, evapora 38.000 kilos de agua por hora, y está integrado también energéticamente a la destilería, pero generando vapor. Es un evaporador de 4 efectos. En el segundo efecto, los vaos generados son la fuente de energía de la columna de destilación. Entonces el vapor que usa la columna de destilación se aprovecha 2 veces antes en la concentración de la vinaza. Todo eso al margen de que la vinaza de la caña de azúcar es un producto que es una porquería, porque tiene sales, se incrusta, hay que tener mucho cuidado con
con la circulación en los cuerpos de evaporación, para que no se haya depósito, para que no se ensucie, trabajar muy bien con los tiempos de limpieza. Bueno, al margen de todo eso, también en ese caso se hizo un evaporadorcito piloto. Bueno, hemos llegado a poder instalar, y ese equipo está trabajando hace 3 años, es un equipo totalmente automático, que monitoreamos conectados de acá, para controlarle que le hagan el SIP cuando corresponde, porque si se pasan de tiempo sin que usted después no abastece la esquilería. Pero bueno, todo eso la verdad que a mí personalmente me da mucho gusto verlo funcionando, mucho orgullo, porque uno empieza como empezamos acá, ¿no? Un papel, dibujito de los efectos, el balance de energía, tanta kilocaloría. Y las dudas. Y después, bueno, que le ajustamos un coeficiente, y bueno, y después ese papel pasa a Eduardo, el que dice, yo le digo el ciclón, tanto diámetro, y él dice el ciclón, tanto espesor, porque entonces aparecen todos los mecánicos, que son los que definen espesores de chapa para hacer cada uno de los cuerpos, y cuando se trabaja todo en conjunto, los chicos que dibujan, mi hermano en la venta y en el taller todo el día, y en la puesta en marcha del equipo. Y bueno, la verdad que pasar de un papel donde uno hace un esquema a ver el equipo funcionando como tiene que ser y dando lo que tiene que dar, es una satisfacción realmente, un gusto realmente. Y bueno, eso como el concentrador, y para que tengan una, no sé, si traes un videito de una de las últimas plantas que hicimos llave en mano, casi llave en mano, porque la parte civil la hizo la empresa, la hizo el cliente. Nosotros en la industria citrícola somos proveedores de todos los equipos que están en la cadena de producción. Entonces, bueno, en esta planta que aparece ahí en el video, se diseñó toda la planta, se fabricaron todos los equipos, excepto las centrífugas, y se hizo toda la... Está lindo el video, nosotros estamos viendo, ¿no? Y se hizo todo el automatismo de la planta. Perfecto. Entonces, bueno, se hizo todo el proyecto, se hizo toda la parte de tendido de cañería, de proceso y de servicio, bueno, todo lo que es la planta. Ya. ¿Y ahora? No somos los únicos, no lo vemos. Sí, pero no se deja compartir. ¿Salito? Ahora sí. Son muchos limones. Bueno, esta es una planta que es una planta de industrialización de limón, de una gente que tenía página originalmente. ¿Qué lugar? No, es de Puerto ¿Para qué lugar? Está, no en Tucumán, está en Salta, en un lugar que se llama El Galpón. Esas máquinas que se ven ahí con todos los limones arriba son las extractoras de aceite esencial, son unas máquinas de pinche, de rodillo con pinche. Tracción en frío. Después de ahí va la emulsión que se hace, la emulsión de agua-aceite, va a la centrífuga para separar el aceite. Todas esas máquinas también las fabricamos nosotros en la empresa. Las extractoras de aceite, las extractoras de jugo. Es una planta que está totalmente automatizada, fíjense que solamente está el que limpia, la planta funciona 20 horas y hace 4 de siteo al día. Es distinta.
Es por el compartir esa- ¿Qué hace? Hace aceite esencial, jugo concentrado y cáscara para consumo animal. Le hacen una escurrida en las prensas, se le hace una escurrida nomás. No, El ellos no aceite hacen esencial soporta, varía alrededor de 40, 50 dólares el litro. O sea, soporta con la venta de aceite esencial, ellos pagan todo. Después, todo lo que viene después, Sí, de es un ganancia plus. casi neta. ¿Y cuánto tiene el aceite esencial el limón? Un 7 kilos por tonelada, 7 kilos. un 0,7%. Menos del 1%. Ese tema soporta. Pero tenés que tener una eficiencia de extracción que esté ahí arriba del 90, cerca del 90%. O sea, tienen estas Así que máquinas. esa perforación que ustedes es una al ladito de la otra. Es un rodillo, son 40 rodillos, la máquina es así, son 40 rodillos que tienen todos pintos, que tienen todas tienen unas cuchillitas con todos pinches. Los rodillos giran cada uno a una velocidad distinta, o sea, tiene 40 variadores de velocidad, tiene toda una receta que le va dando una agresividad distinta en función de cuál es la diferencia de velocidad entre un rodillo y otro, para que entonces el limón va saltando de uno al otro. Y entonces el rodillo, además de moverse así, tiene un movimiento axial para que el limón, como tiene formita así, se mueva y se pueda pinchar por todas Saca partes. solamente la parte amarilla. Y el limón termina saliendo por la punta Blanco. prácticamente blanco. Entonces no se afecta la fruta queda intacta y se le extrae el 90% del aceite. Sí. Esas máquinas son de 7 toneladas hora cada una. de proceso. Sí, 7 toneladas de Sí, limón de por hora. limones. De limón por hora. Así que saca Después el limón 50 se kilos. se le saca. Después el limón pasa cae en una extractora de jugo. La extractora de jugo que nosotros hacemos tiene una tolvita y tiene dos tambores y una cuchilla central que lo que hace es cortar el limón al medio y lo exprime, y tiene una criba. El jugo va al tanque pulmón del concentrador, que no se ve ahí porque el concentrador está al lado afuera, al tanque pulmón de jugo, y la emulsión de aceite con agua que está alrededor del 1%, esa emulsión va a 3 etapas de centrifugado. La centrífuga en este caso es Mulfalia, a una primera centrífuga que es una concentradora, y después 2 más que le llaman pulidora. Y terminan sacando el aceite puro, que va a unos tanques que están por allá atrás, que son unos tanques esbeltos, donde se hace lo que se llama el desherado del aceite, que con el tiempo se empiezan a formar como unas bolitas de cera. Sí, se hace a temperatura ambiente y después se filtra, el aceite ese se filtra por los filtros de tierra al vacío, que también tiene acá la planta. Y bueno, y ahí se vende el aceite filtrado, el aceite esencial filtrado. Y por otro lado, el jugo que se exprimió. El aceite, utilidades fundamentales del aceite. La Coca-Cola. El máximo. La Coca-Cola tiene, sí, el máximo consumidor. La Coca-Cola tiene con algunas empresas de mano alta, tiene contratos a 20 años, que le compra el aceite esencial que producen. Es una acidificante. No, el aceite esencial está en la... Parte del sabor. Le da el sabor, pero en vez de buen acidificante, en vez del fosfórico. No, No tiene. El propio de la propia Coca-Cola lleva un limón. Pero lleva el aceite esencial. Eso te dice que es alimento. Allí, ¿cuál es el emulsionante que ustedes han determinado que tiene, por el cual se emulsifica el aceite con el agua? Porque no es solamente mecánico. Pero no es para emulsificarlo, es para arrastrarlo. O sea,
la máquina tiene, además del pinchado, tiene como una lluvia de agua se le hace. Está, pero, Para pero arrastrar el para que se aceite. pueda formar, para que se pueda formar la emulsión, tiene que haber algún emulsificante natural, tiene que haberlo, que incluya el limón o lo que sea, alguien lo tiene. Como puede ser una proteína, o La puede ser pectina, alguna, o puede ser una peptina. Que Eso es la Emulsificación 2. ¿Qué emulsificación? Cuando yo le llamo emulsión, el agua con el aceite esencial. Yo lo puedo emulsionar. No, lo puede no, mezclar. no se mezcla. ¿Cómo? Mezclar, Tiene que separar. Se separa el centrífugo. Nosotros lo queremos, se quiere separar. En centrífuga. El agua lo agua la único que arrastra, hace es simplemente una una- lluvia para arrastrar el aceite, para llevárselo. Perdón, yo creí que estaba emulsionado cuando salía de ahí, No. estaba emulsionado. No estaba. No, no, yo lo llamo. Lo entendí así, perdón. No, Y no, no yo lo existen llamé, emulsionantes, ahí, no es el caso del aceite yo lo vegetal. llamé la emulsión, pero en Perdón, realidad por es una eso te- sol- La mezcla de agua y aceite se separa con centrífugo. No, sí, yo lo sé, pero Claro. digo, es una especialidad mía, por eso te preguntaba. No tiene emulsionantes, no hay emulsionantes. Yo cuando le preguntaba para qué sirve a los proveedores de aceite esencial, entonces, como alimento, dice la Coca-Cola, o de Coca-Cola. Yo digo, El yo pienso principal- que es un acidificante que le baja la cantidad de fosfórico que le pone. Es lo que yo pienso. el Ojo que principal la cerveza comprador no se es el principal comprador es la Coca-Cola, así como aceite esencial. O sea, igual se exporta todo. Bueno, Es un saborizador. Y después se utiliza en cosmética. Correcto, pero así que ya ese producto en sí ya justifica todo el proceso. Sí, y después hay el jugo concentrado, o sea, el jugo exprimido va a concentrador, se concentra hasta 400 o 500 ppl, son dos categorías, dos productos. También se clarifica, se pasa por filtros cerámicos, previa a la concentración, ¿no? Se pasa por filtro cerámico y se clarifica. Ahí el principal comprador es la 7up, Sprite, que es un jugo clarificado. Y después lo otro que se hace es con la cáscara. Ahí está el tornillo, ese tornillo que se lleva la cáscara, es la cáscara que salió así, media cáscara prácticamente de la imprimidora, digamos, va a un molinito, a un parabólico y un molino. Se muele, se prensa en una prensa tipo tornillo, y en esta planta va derecho a consumo animal, porque es una planta donde el dueño tiene vaca, tiene ganado. Si no, lo otro que tiene mucho valor, cada vez más, es esa cáscara se lava, claro, se lava y se seca, y se vende como cáscara deshidratada para pectina, Se Este se seca. exporta toda. En los hornos que vos mostraste. Se seca en un horno del tipo S, pero que es un horno de 3 pasos. Es un horno rotativo, pero de 3 Se pasos. corta todo, después vienen las pectinas. Y después compramos todo de nuevo. Exactamente. Bueno, ahora hay, compramos las pectinas. El 25%, la cáscara tiene alrededor del 25%. y además la cáscara tiene casi entre el 25 y el 30% de pectina en base seca. El procesamiento de peptina es complejo. En realidad, sí y no, porque no es un proceso no es un proceso complicado. Lo que pasa es que hay 3 grandes plantas en el mundo que hacen pectina. Entonces el mercado es complejo. Debe haber La pirámide del conocimiento. alguna situación que impida Eh, la fabricación de pectina, porque hubo muchos emprendimientos, ¿no? Te quiero decir, y siguen siendo los mismos. Costo de la peptina. Perdón, 35 dólares. la pectina tiene un costo, Por eso yo puedo procesarla el kilo. en Rusia. tiene que competir con clarificantes que tienen un desempeño diferente, pero que aportan igual a la textura del producto con valores de 3 o 4 dólares. Claro. Entonces por ahí pasa un poco Como que también. la gana, Exactamente. Otros clarificantes que son mucho más económicos y que no insumen todos los procesos Algo debe pasar de elaboración de la pectina. es muy difícil hacerla, pero no es mucho. Ahora Es muy fácil ver la acción de la están pectina poniendo ahí una en plantita. un yogur natural y Sí. un yogur con fruta. La fruta ha sido procesada y tiene una cantidad de pectina para conformar la fruta en sí, en el yogur. Entonces, cuando uno come un yogur natural, come, obtiene en el paladar un yogur con fruta, va a notar una palatabilidad, ya lo veo, palatabilidad diferente. No, no, repita que no va a poder. No, bueno,
diferente que es debido a la peptina de la fruta. Claro. Yo me permite un conversatorio, porque todo esto es muy Yo difícil de también, sí. vender. Vamos a aplaudir. La verdad que es un orgullo para la Escuela Almirante Brown, para la licenciatura en química y para el doctorado en química tener un baluarte como Podemos nombrarla honoris causa como ingeniera química. No, ella no es Ya, pero el posgrado hizo la operación y la reacción. Ahora, Ya la consideramos tuvo una un ingeniera. tuvo el profesor, bueno, que nos va a recomendar, Roberto Godoy, Arias Michín para nosotros, Machi. Es posiblemente uno de los ingenieros químicos calculistas mejor. No solo mejor en el tema de intercambio de calor. Él fue el que manejó la planta que hizo Meita en Cuba, así. Sí, la de- No, no es que la manejó, fue parte del equipo de él hacía la automatización. Estaba en automatización. Gracias a la automatización. Sabía más que Yarcuaz, imagínate. Yo quería hacer una consideración, porque Gabriela puso un nivel que todos estos equipos que hemos estado hablando no son fáciles de vender y explicar. Y ahí hay una parte de la profesión nuestra, de los ingenieros químicos, que es explicar y tratar de hacerle entender al cliente la tecnología que uno está ofreciendo y qué es lo que puede obtener. Por eso nuestro moderador de hoy ha sido un experto en eso, entonces en él que vamos a rendir homenaje a todos los vendedores, ingenieros químicos que permiten explicar estas tecnologías para ser vendidas, que no es fácil. Que no No, es no es fácil. fácil. Los vendedores tienen que tener información técnica. Yo porque si contaba no, una no, anécdota, no que sé si venden cualquier contaba. cosa. La vez pasada contaba una anécdota de un momento que se trató de vender la primera planta de prensado, que la verdad que habíamos traído con tecnología Pincel. Una planta de prensado que en ese momento se quería aplicar para prensar broza de café, de una nueva aplicación. Trajimos gente de Costa Rica, le mostramos la fábrica que hecho por todo el país, todo bárbaro, pero el tipo no quería comprar, estaban dudando. Entonces lo llevó a Vincent. Se le habían dado las explicaciones que quieran, lo llevó a Vincent original. Querían ver la prensa. Ellos se imaginaban una prensa así. La prensa era una prensa que era del tamaño de la pared completa. Recién cuando la vieron, eso, ya está. Se acabó. Y se acabó. Compraron inmediatamente. O sea, el tema de transferir qué es lo que es cada cosa es bastante para que entiendan. Una de las cosas que hizo bien Meita fue, se nutrió del know-how de Vincent, que estaba vinculado en Florida, estaba vinculado en Tampa, en la industria citrícola, y tenía prensa, tenía la prensa de tornillo, tenía molino de martillo. Meita compró, pero después Eduardo desarrolló No, perdón. y hizo aplicaciones. Yo te voy a preguntar algo, pues yo tuve participado en esa transferencia nuevamente. Coli en algún momento tuvo que hacer de interlocutor, digamos, traductor neutro, porque me consideran que yo era interesado en el tema, pues había armado un despelote con el cliente ya. Ellos ofrecían la tecnología, pero cuando fuimos a ver cómo fabricaban el paso variable, Roja se moría de risa. La tecnología nuestra que era superior a la de ellos. Superior. Ellos lo hacían copiando a martillazo, con un martillo. Y una conformación. Y acá lo trabajaban de otra manera, mucho más mecánica. Ahora, ustedes que están específicamente en eso, hay una tecnología que es de proceso y hay una tecnología que es la de equipamiento, los equipamientos. Hay un gran desarrollo últimamente en tecnología de equipamiento. Es decir, y como vos hablaste de la inteligencia artificial y todo lo nuevo que hay ahora, hace que los equipamientos sean notablemente distintos. Hasta se pueden hacer equipamientos con muchos más económicos quizás, porque se logra mejor rendimiento y una serie de cosas. Ahora, hay algo que nos ha pasado a todos en la práctica, que es adaptar, cuando hemos montado algunas fábricas en distintos lugares, que es adaptar la fábrica no necesariamente a lo que nosotros pensamos que es lo mejor, sino lo que va a ser mejor para ellos. Porque, por ejemplo, hemos tenido que cambiar distintos tipos de gomas porque sabíamos que le íbamos a complicar la vida.
tenían que ser bombas más fáciles de manejar, esto, el otro. El sistema, hemos cambiado la tecnología de equipamiento, pero para poder mantener el proceso y lograr el producto que necesitamos. ¿Cómo hacían ustedes eso? Porque a veces eso también hace la diferencia de pesos de inversión, porque uno a veces monta una fábrica o lo que sea y demás, y uno sabe que el individuo tiene esto para gastar y esto nomás. Entonces, ustedes tienen que ver que es todo ahí está un poco la habilidad de ustedes, no es solamente decir, tengo este auto, es decir, le fabrican el auto a medida. El enfoque que yo te dije, que comenté, el tercer punto, o sea, no el enfoque de la planta llave en mano, ni el enfoque de cuando uno tiene un taller de cero, sino el enfoque cuando uno vende la tecnología, aplica exactamente ese concepto. Uno tiene que medir qué es lo que tiene, qué posibilidades tiene. Y lo que va a desarrollar tiene que ser a medida de lo que tiene que. Es necesario hacer eso. A veces uno lo logra y a veces hay que capacitar a la gente cliente para que pueda utilizar cosas porque es lo único que hay. Puede bajar el nivel, pero hay veces que sí. Si no, charlar también siempre hablar primero con el cliente, a ver hasta dónde puede, y entonces con eso no ir al top de la planta toda automática, que implica una inversión. Sería interesante. ¿Cuánta plata tenés para gastar? No, pero que siempre más o menos así era. pongo todos los Siempre, lo que pasa es que controles. al final Gabriela le dio la tecla, dijo, conociendo los fundamentos como ingeniero, uno va acomodando a la idea de lo que necesita, o sea, el proceso que necesita el cliente y al presupuesto que tiene el cliente. No es lo mismo 2 efectos que 3 efectos o 4 efectos, pero puede empezar con 2 efectos. Sí, entonces vos después le decís, bueno, empezá con 2 porque la inversión es esta. Después agregás 1, entonces, pero vos tenés que saber a qué vas a llegar, porque no es lo mismo hacer para 2 efectos y después tener que agregar 3 o 4, o prever que primero vas a hacer 2 y después le vas a agregar el 3 y el 4. Y además a ustedes les habrá pasado también que a veces hay que mostrar equipos más fastuosos y con ciertos brillos y ciertas cosas y algunos caños de más, y todo eso porque eso lo va a ver un gerente de un banco o lo que sea, que no sabe nada del tema y no quiere gastar millones en un equipito así chiquito. La vida es más fácil en Europa. Le habrá pasado. Eso pasa siempre. Claro. Claro, claro. Bueno, vamos a tratar de, creo que, bueno, yo me voy muy satisfecho de la exposición de ustedes tres. Estoy pensando en algunas empresas que acá no nombramos, que yo no sé si tienen o no ingenieros químicos, pero algunas sí. Yo no sé si Siemens, que es un gran productor, tiene que haber algún ingeniero químico. No, Siemens no tiene que ver. No tiene ingeniero. Nunca tuvo. Siemens en algún momento yo colaboré con ellos en el desarrollo de Bien. son mecánicos. Bueno, con Siemens yo colaboré con ellos al principio, estábamos tratando de desarrollar el primer homogenizador, ya había terminado, ya había salido medio. Pero ellos son todos mecánicos. Y su origen era ni siquiera profesional, era técnico de la experiencia. Ellos son fabricantes de bombas muy reputadas en casi toda Latinoamérica y hacen muy buenos homogenizadores. La bomba de alta presión. La bomba de alta presión. Para las cámaras. Sí, ellos hacían la bomba de inyección y el spray originalmente. No sé en el caso de ustedes, pero Hemos usado, lo que pasa es que no todos los evaporadores son iguales, no todos los sprays son iguales, no todas las presiones son iguales. Si usas tobera que está a cierto nivel de presión, que a veces se logra con bombas de alta presión de otra tecnología que no es encima. Pero es verdad, son mecánicos. Alejandro y May, Rafaela, tiene una mezcla de mecánicos y de químicos. Agrego En también. el caso de Siemens, pero no, debe ser la mejor terminación de ingeniería sanitaria que existe. Rugosidad. Dentro de lo que es el equipo, como lo termina, no tiene comparación. Agrego hay muchas empresas que tienen ingenieros químicos. Estoy recordando ahora que seguro nos está viendo el flaco Maciel junto con Manolo Torres, Manolo Graguá, o alguna empresa, otro tema de operaciones unitarias, todo lo que es transporte, todo lo que es transporte de sólidos, fueron muy exitosos, primero en INSA, después Maciel se fue a la cervecería, quedó Torres con Graguás en Innova, ¿Cómo se llama la otra de Rosario? ProGlobal. ProGlobal. Son empresas líderes, absolutamente líderes, con fuertes competidores
de las número 1 en el mundo en el tema de provisión de equipamiento, de transporte de sólidos para la industria aceitera. La industria aceitera fue muy importante en los últimos 30, 40 años, y ellos fueron uno de los principales proveedores. También a fuerza de PERRI, de desarrollo, ahí hay ingeniero químico, empezó Raco Maciel, y uno recibido de viejo, como yo, Manuel Torres, es uno de los dueños. Así que bueno, yo agradezco la atención de todos ustedes, y bueno, contamos un tema que todo el mundo lo conocía, pero nunca se hizo una charla formal sobre la incidencia que tuvieron estas empresas en el desarrollo del trabajo formal en toda esta zona. En Santa Fe hay centenares de operarios calificados en el tema acero inoxidable. Una vez me decían ni en San Pablo hay tantos proveedores de equipamiento como hay acá en Santa Fe. Así que, bueno, les agradezco a los que están, les mando saludos, y agradezco a los 3 expositores por habernos acompañado. Gracias por la... Cortamos la cámara. Sí, Julio, para hacer una coreografía, vos levantabas la mano, después se te levantaba el tiempo de atrás, que el de atrás te levantaba. Sí, era múltiple efecto. Sí, sí.